Finalizamos video con Dani. Mari, ¿querés agregar algo más? Sí, vamos a analizar todo esto. No sé si quieran traer algo, pero queremos, después de este video, Dani va a comenzar, pero si alguien quiere comentar algo de lo que vieron, pueden hacerlo. Me quedo con esto que dice al final, no debes sacar conclusiones antes de tiempo, o sea, en el momento que enjuiciamos algo o imaginamos algo que no es. ¿Mm? Excelente. Raquel, ¿tienes algo? Te veo pensativa, que me provoca preguntarte. Estás muteada, mi corazón. Porque soy horrible para esto. Por ahí sí me cuesta hacer lectura. Siempre tuve ese problema. Y bueno, un poquito lo que está, lo que recién Lourdes comentó, ¿no? A veces anticiparnos. Y bueno, no está tan bueno. Dani, ¿qué te pareció el video? Yo coincido con las chicas, más de una vez me he cachado como la heladera, ¿no? Y saco todas mis conclusiones y me voy, viajo a Marte, a la Luna, y después digo, no. Toqué fondo, toqué fondo. Hoy, a raíz de tomar contacto con los actos lingüísticos, es como que uno puede cacharse más rápido. Lo que no quiere decir que no te involucres con el pensamiento y con las reacciones, pero muchas veces dejas pasar lo que se concreta en la cabeza y decís, no, para, esto es lo que me pasa a mí, es de lo que estoy viendo, yo no sé qué le sucede al otro. Entonces le regalo esa cuota de curiosidad y dejo que las cosas avancen como desde varios lugares, no desde lo que solo se me pasa desde mi sentir o desde mi cabeza. Yo les quiero traer algo. Dani, gracias a todas por em, ¿cómo se dice? Por lo que pudieron entender de este video. Y textualmente yo les quiero leer lo que trae una Marilu quiere. parte que trae. Perdón, Mari, no te vi. Mira, a mí me vino a la mente, claro que yo me cacho, como dices tú, Daniela, mil veces en esa, pero recordé uno de los cuatro acuerdos. No supongas, no tomes, es más, uno, no tomes nada personal, o sea, me vinieron a la mente los cuatro acuerdos. Qué lindo. Quería acotarlo. Gracias. Gracias por esa. Em, Ay, ¿qué me pasa a mí? Se me está bloqueando mi cabeza por tu comentario. Yo les quiero leer textualmente esto que precisamente lo acabamos de ver. Yo ahorita tengo problemas con la luz, por eso me está costando ver. Textualmente de este libro y está en la página 114, pero lo quiero leer textualmente. Dice, como el futuro puede ser diferente del pasado, debemos ser lo suficientemente abiertos como para tratar nuestros juicios como señales temporales que someteremos a revisión constante. Esta capacidad de examinar nuestros juicios en forma habitual es una habilidad fundamental para el diseño estratégico. Entonces, viendo lo que acaban de comentar ustedes, que cuando traemos esos juicios, y Dani trajo una parte muy clara, ¿qué hacemos con esos juicios? Cuando nos vamos para Marte, como lo dijo Dani, ¿no? Nos salimos de ahí y empezamos a pensar cosas que tal vez no ocurren, ¿no? Como lo explicó el video. Entonces, en nosotros reinventarnos, ver qué podemos estar haciendo de diferente para poder abrirnos una posibilidad. Adelante, Dani, con tu exhortación. Y ahí Echeverría nos indica cómo hacer eso diferente, cómo meternos, introducirnos en estos actos lingüísticos, y en el capítulo 4 vamos a ver los juicios. Voy a compartir pantalla. Mari, ¿me puedes habilitar, porfa? Sí. Bueno, no sé, ahí están viendo. Sí.
Bueno, voy a pasar con Marian. Estuvimos trabajando en esta presentación donde estuvimos haciendo énfasis y foco en cada uno de los subtítulos que trae el capítulo número 4. De los juicios, lo llama Rafael Echeverría. Vamos a hacer una vista general, rapidita, para no aburrirlos. Si quieren que cortemos para que ustedes puedan ampliar lo que está en la filmina, me paran, me avisan y vamos haciendo esto en conjunto. Bueno, ¿qué pasa? Los juicios son afirmaciones, pero ojo acá, porque son afirmaciones subjetivas que podemos emitir sobre algo, sobre alguien o sobre acciones. Con ellos no describimos los hechos. Con ello, ¿qué hacemos? Está la realidad, pero la palabra está por encima de la realidad. Por eso Rafael Echeverría dice que los juicios pueden ser fundados o infundados. Y como los juicios siempre se paran hacia el futuro, por eso pusimos unos binoculares, van a impactar en cómo construimos las relaciones y las acciones con los demás. Y acá nuevamente él trae, los juicios no describen la realidad, sino que crean realidades. Pero con los juicios reflejamos nuestra manera de ver el mundo y la construimos constantemente. Es como si picáramos el mármol. Constantemente con los juicios estamos cincelando la piedra para que aparezca algo diferente. Los juicios son como ese binocular, telescopio, desde donde observamos, ¿no? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Dónde estamos haciendo foco? Y lo estamos haciendo en hechos, en valores, en opiniones. Wittgenstein, que es uno de los filósofos que Rafael Echeverría se toma de la mano, dice que los problemas filosóficos o los problemas que surgen en la vida o los quiebres vienen y se declaran porque el lenguaje se va de vacaciones. Entonces me puse a pensar qué significa que el lenguaje se vaya de vacaciones. Quiere decir que no hacemos pedidos, que no trabajamos en ofertas, que no nos ocupamos de las declaraciones y que somos seres juiciosos. Hablar no es inocente, ya lo venimos viendo desde el capítulo número 1. Hablar, utilizar signos, símbolos, hasta el silencio o hasta omitir determinadas palabras, actos o sentires, modifica el mundo. ¿Pero qué es lo que modifica? Como coaches que trabajamos el mundo de las posibilidades, modifica que las personas se puedan mover desde la posibilidad. Porque hablar siempre tiene una eficacia práctica, nunca queda en el aire las palabras. Ese cuento de que a las palabras se las lleva el viento, desde coaching decimos que las palabras son acciones, es el primer acto que se genera en la vida. Los juicios tienen que ver con las aseveraciones, dice Echeverría, y las afirmaciones, como vimos la vez pasada, son actos lingüísticos, describen la realidad. ¿Qué quiere decir? Que está la realidad y la palabra acompaña la realidad. En los juicios es diferente, está la realidad, pero es la palabra la que crea la realidad. Por ejemplo, trae esta oración y dice, IBM es una compañía de computación. Tengo datos, tengo elementos que constituyen esta preposición, pero también puedo decir, IBM es la mejor compañía de computación. Y estas preposiciones, que suenan parecidas, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque las aseveraciones tienden a ver un mundo existente. Y si yo voy a comprobar lo que estoy diciendo, yo puedo sacar y registrar datos que aporten que esa forma de proponer, esa forma de explicar la realidad puede ser cotejada.
El mundo dirige y la palabra acompaña. Podemos acompañar evidencias. Yo puedo decir, IBM es una compañía de computación, ¿por qué? Porque es una empresa, tiene personas, trabajan, venden computadoras, crean formatos, hardware, software, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que acompañan esta proposición. Y también estas aseveraciones operan dentro de un consenso social. ¿Por qué? Porque hay determinados juicios y hay determinadas creencias que acompañan que podamos hablar de compañía, podamos hablar de computación, porque quizás en el siglo V a lo mejor no podemos hablar de una distinción o de un consenso social en computación. Por eso las aseveraciones pueden ser verdaderas o falsas. ¿Por qué? Porque siempre podemos ir a chequear desde los datos qué es lo que estamos diciendo. Por eso las aseveraciones son diferentes de los juicios, porque cuando dentro de eso que decimos hay algo o alguien que pueda refutar lo que nosotros estamos diciendo, o sea, quiere decir que ya hay una discrepancia, quiere decir que ya no es una afirmación. Y por eso Echeverría dice, tenemos que aprender a escuchar de lo que son las afirmaciones, que son contextos que no cambian, que no crean nuevas realidades, porque puedo decir, el día está soleado, no me va a modificar a mí la realidad, pero si yo digo, qué lindo día o qué pésimo día, eso crea un contexto y genera nueva realidad. O sea que surgen espacios para que alguien diga algo diferente en los juicios. El compromiso que surge de las aseveraciones como de los juicios es totalmente diferente, ¿sí? En las aseveraciones nosotros dijimos que la realidad no cambia. En el juicio la realidad cambia. Si yo digo que esa persona es competente, que esa persona es bella, que esa persona es efectiva, que esa persona es eficiente, yo estoy generando una relación con esa persona y estoy diciendo algo que abre o cierra posibilidades. Pero eso que yo digo depende. Si yo tengo autoridad en la materia, si yo revisto una autoridad en mi rol, eso quiere decir que yo puedo hacer validar el juicio y que otro lo valide en función de lo que escucho. Por eso la palabra sigue, la palabra guía, perdón, y el mundo lo sigue. Si no existiera lenguaje, la realidad creada por los juicios no existiría para Echeverría. Él trae a colación un ejemplo, dice, ¿qué pasa cuando a Miss Venezuela se la corona como la más bella del certamen? La más bella del certamen, ¿existía antes de que fuera declarada con la corona Miss Universo? ¿Se compra la belleza en algún lado? Él dice que las instituciones de premio actúan como si fueran esos juicios. ¿Por qué? Porque operamos desde una capacidad generativa. Porque no podemos ir a chequear que eso es bello o que ese atributo de la belleza no existía antes del certamen. No describimos algo que exista antes de ser formulado. No apuntan a cualidades o propiedades o atributos específicos de ese sujeto. Y la realidad que generan reside en la interpretación que proveen. Los juicios son lingüísticos y viven solo en la persona que los formula. Hasta acá hay algo que ustedes por ahí no hayan comprendido o quieren aportar algo. Raquel. A ver. Muy complejo este tema, ¿eh? Para mí es muy complejo y me parece que hay algunos puntitos a tener muy en claro porque por ahí se pueden confundir, ¿no? Si los juicios no existen solo en las personas, va a haber tantos juicios como personas existan. ¿Mm? Entonces, es muy complejo, porque una afirmación, bueno, está lo que ve, pero ¿qué ve la persona? ¿Hay algún criterio común de la belleza, de la justicia,
la perseverancia, como poder coincidir o no. Bueno, ahí Echeverría, que un poquito más adelante, él habla de estándares y de dominios, ¿sí? Que hay tantos juicios o resultados en la vida en función de los observadores que estamos siendo. Pero mi estándar y mi prismático, ¿no? Mis binoculares apuntan al mismo sitio, al mismo lugar y desde mi historia que el tuyo. Claro, depende también un poquito del pasado, porque él habla del pasado del Fred y cómo ver las inquietudes que uno puede tener, la incertidumbre hacia el futuro. Exacto. Entonces, qué terrible, ¿no? Porque el abanico se abre de posibilidades. No, es apasionante este tema. Es apasionante. Es apasionante, Muy, sí, Es sí. muy apasionante, profundo. Raquel. Y Sí. ¿sabes lo que más me atrapa y cuál es el desafío más grande que yo observo hoy como coach? Que en las conversaciones yo empiezo a analizar y a hacer foco de cuáles son los juicios que yo escucho. Ahora, Claro. muchas veces me entra en la cabeza porque mientras la persona habla y mi capacidad de análisis dice, esto es un juicio, esto es una afirmación, esto, Sí, sí. es como que a partir de ontología uno empieza como a profundizar un poco más en la escucha y hasta podés guiar, y yo hoy decía, ¿hasta dónde guío? Sabiendo que puedo diferenciar las afirmaciones de los juicios, porque es una escucha tan taxativa la que hay que hacer, que a lo mejor tendríamos que devolver un montón de cosas hasta que para que el cliente diga, sí, bueno, estos son los juicios con los que más en este momento linkeo lo que me está sucediendo, ¿no? Y creo que eso marca una efectividad en las conversaciones, porque son los juicios los que muestran nuestra manera de ver el mundo, y que si cambiamos nuestra manera de ver el mundo, el juicio cambia, y entonces ese quiebre pasa a otro plano, pasa al plano de aprendizaje, pasa al plano de De pasado. oportunidades, claro. Claro. Entonces, Sí. bueno, yo estoy en ese proceso, estoy con esa, como ese aprendizaje operativo aplicado de desde dónde entreno más para extraer más juicios en la conversación. Sí. Bueno, sigamos, porque si no... Sigamos. No, y es bastante largo. Los juicios requieren un compromiso adicional que no es necesario para todas las declaraciones. Por eso los juicios solo se fundan en un pasado, en una tradición. ¿Por qué? Porque hay acciones que se fueron llevando a cabo, cosas que hemos linkeado o que hemos unido para hoy dar fundamento al juicio que estamos emitiendo. Pero Echeverría, ¿qué dice? Eso no quiere decir que porque haya determinadas afirmaciones que nosotros estamos viendo, que un juicio quede fundado. Porque quizás esas afirmaciones que nosotros estamos viendo no son afirmaciones que nosotros hemos podido chequear o cotejar como verdaderas, sino que son aseveraciones o afirmaciones camufladas. Por eso él dice que hay que ser muy específicos, muy impecables para no confundir el juicio de la afirmación. Y que también muchas afirmaciones pasan a ser juicios porque los contextos van cambiando. Entonces, ahí también tenemos que estar atentos. Bueno, la autoridad que hace que un juicio pueda ser válido o inválido y que también a través de la tradición nosotros podamos fundarlos o infundarlos, que después vamos a ver los pasos a seguir para que un juicio quede fundado. Entonces, esto es importante porque los juicios se emiten en el presente, pero ¿de qué se nutren? Se nutren de todo el abanico histórico de nuestras vivencias y a su vez de todo lo que hemos visto que han vivido los más cercanos o el contexto. Es como si nosotros somos la semilla desde donde se han sembrado en la tierra todos los juicios y estamos emergiendo, ¿sí? Este presente es muy importante porque provoca una línea operativa. Por eso nosotros, si queremos manejarnos hacia la efectividad o acompañar a un cliente en la efectividad,
Nosotros tenemos que operar en el campo de los juicios, porque los juicios no son datos precisos que nos aporten efectividad y claridad para la estrategia, para los diseños de planes. Y que esos juicios son los que cambian no solamente la vida de las personas, la vida de las empresas, de los países, de las organizaciones. Entonces, hay que estar atentos porque los juicios no solo habitan en los seres humanos, o sea, en las organizaciones y en los países. Todo lo que nosotros hablamos como clima, como seres vivos, ahí hay juicios. Los juicios también tienen que ver porque el ser humano quiere vivir con certezas. Entonces, lo que a nosotros nos funcionó en el pasado, ¿qué decimos? Tranquilos, esto sí va a funcionar, pero ahí es donde cometemos el primer error, porque como los contextos cambian, los condicionamientos son diferentes, nosotros inclusive somos diferentes, ¿qué hacemos? Que acarreamos y muchas veces queremos encajar desde la certeza en un futuro que es totalmente innovador y donde no podemos tener en cuenta todas las aristas que va teniendo constantemente la evolución. Movernos al futuro de una manera efectiva es comenzar a hablar de los juicios. Y esto lo voy a repetir porque realmente me cuesta asimilarlo. Porque no hay juicios verdaderos. Somos generadores incesantes de juicio. Dice, somos animales juiciosos. Estamos todo el tiempo enjuiciando. El día, si hace calor, si hace frío, si tenemos, no tenemos, si el otro se ríe, si no se ríe. Estamos constantemente parados como jueces. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nuestro cerebro, como tiene que mantenernos en sobrevivencia, en supervivencia, dice peligro, peligro, nos anticipamos, cuidado. Y traigo a colación, acá está Lourdes, que Elena Espinal los otros días dijo, lo mejor que nos puede pasar es atrevernos en un futuro desde la sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué hago con todos esos juicios que me vienen chistando al oído? Emitimos juicios porque el futuro nos inquieta, el futuro nos da miedo. Hemos aprendido que lo que ya aconteció puede ser usado para iluminar lo que está por venir. Y el pasado es buen consejero del futuro. ¿Desde dónde? ¿De qué forma? Hay una estructura de temporalidad, dice Echeverría. ¿Por qué? Porque el juicio se centra en el presente. Y una vez que nosotros tengamos en cuenta eso, como si fuera esa columna vertebral que nos va a habilitar, tenemos que tener en cuenta que ese juicio, lo único que nos trae de información es qué aprendimos en el pasado de lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que me aporta? Pero también tengo que ver qué supuestos examino. Y lo tengo que hacer con cautela, chequeando estos fundamentos que son 5 pasos de los que habla Echeverría, porque cuando yo tenga en cuenta esas consideraciones, yo ahí voy a poder desestimar si es un juicio, lo tengo que descartar. Y obviamente si es infundado, ¿no? Pero, y si lo convierto en una afirmación, eso me da el sentido, el foco, el elemento que yo puedo tomar en cuenta para en el presente hacer el rediseño. Pero él sigue considerando esa estructura de temporalidad, de pararme en el presente, tiene que ser vista desde el aprendizaje. Hacemos lo que somos y mientras somos haciendo, nos convertimos en los resultados. Entonces, es un constante de aprendizaje traído al presente para ver qué es lo que puedo aplicar desde la innovación, qué algo nuevo puedo hacer. Y mientras hago algo nuevo, vuelvo a cambiar mi forma de ser. Muchos dicen, cuando actúo comprendo. ¿Por qué? Porque si considero que no soy una buena oradora y me pongo a aprender elementos, distinciones de oratoria, yo ya me convertí en alguien diferente. Él habla de una transformación y de una evolución constante, pero el juicio puede hacer que yo diga, soy una mala oradora comparado con quién, en función de qué. Y si no podemos ver y analizar eso, ahí sí nos cerramos posibilidades.
El aprendizaje nos permite realizar acciones nuevas, acciones que no podríamos efectuar en el pasado. Si yo no soy buena oradora y no me entreno en oralidad, no puedo hacer acciones nuevas. Si entreno, aprendo, mis acciones se transforman. Y es la única manera de desafiar esos juicios de yo no puedo. ¿Cómo sé que no puedo? ¿Qué estoy validando cuando digo que no puedo? Innovamos agregando nuevas acciones, pero esas acciones van generando futuro a medida que vamos optimizando su recurrencia. ¿Y esto qué nos aporta a nosotros? Porque hacemos lo que somos y mientras somos nos convertimos en lo que hacemos. Entonces, eso habla de una plasticidad. Hoy las neurociencias hablan de una neuroplasticidad y de una transformación constante. Jacques Cajal decía, conviértete en arquitecto de tu propio cerebro. O sea que el coaching hoy tiene evidencias científicas. Y eso también tenemos que nosotros aplicar en las sesiones. Existe una intersección entre las afirmaciones y los juicios, dijimos, y que podemos formular una afirmación indecisa hacia el futuro que después se termina convirtiendo en un juicio, porque si nosotros decimos, Carlos, el lunes llegará 5 minutos más tarde, nunca un juicio puede ser validado en el futuro. Un juicio se fundamenta y se valida en el pasado. Entonces, eso que es una declaración y que es una afirmación, tiene la categorización de indecisa porque tenemos que esperar a tal día para realmente chequear y convertirlo en afirmación, en un hecho y en un dato, de que Carlos llegue 5 minutos más tarde. Lo que va a quedar en ese dato y en esa afirmación, porque un juicio sería, Carlos es impuntual porque llegó 5 minutos más tarde a la sesión o a la reunión. ¿Van quedando algunas cosas claras? ¿Sí? Cuando cambiamos nuestros actos, permitimos que cambien todos los juicios acerca de nosotros. Y eso es asumir el futuro en responsabilidad con respecto al aprendizaje que ha generado nuestro pasado. Por eso se dice, la historia no te define. La historia, cuando vos la observás, la reflexionás, hace ese giro lingüístico. Por eso Echeverría constantemente dice recursividad, 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 recursividad. A medida que vayamos profundizando en esa recursividad y en esa reflexión de la vida, más posibilidades tenemos de cambiarnos a nosotros mismos. Actuamos de acuerdo a cómo somos y somos de acuerdo a cómo actuamos, es la frase que les dije hace un ratito. Bueno, ya vamos terminando prácticamente. Acá esto es importante porque acá es cuando realmente al juicio lo tenemos que pasar como por esos, ¿cómo se dice? Coladores, ¿no? Donde van decantando muchas cosas. Dice que un juicio siempre se omite por o para algo. Esa acción o eso que vi, eso que hicieron en el pasado, hoy, lo valido por qué y para qué, para moverlo al futuro, como primera medida, porque vivimos, creo que, no sé, replicando millones de juicios constantemente. Ahora tenemos que hacer la línea finita para ver qué es lo que queremos trasladar del pasado hacia el presente, por eso, hacia el futuro, pero por eso el presente tiene que ser ese trampolín, ese filtro. Cuando nosotros en las sesiones decimos, yo te escuché 3 cosas, que validás que en una relación de muchos años las personas se cansen, validé que a lo mejor un hombre puede enviarle mensajes a otra mujer, y también te escuché decir que el amor tiene que perdonar. Te escuché decir estas 3 cosas. ¿Cuáles de estas 3 cosas crees que te hacen más sentido? ¿No? ¿Cuál de estos 3 juicios en el presente los quiero trasladar al futuro para ampliar mi posibilidad? Y ahí el cliente va a elegir. Y ahí vamos a cotejar los estándares también. ¿Por qué? Porque nosotros observamos desde un agujerito. Y desde ese agujerito que observamos la realidad, no sabemos si el otro lo está observando desde el mismo agujerito, porque en la vida entra en juego la inquietud.
Y mi inquietud es toda la combinación de cableado que tenemos en el cerebro de historia, de generaciones, de contexto, que no van a ser nunca igual, y está comprobado también por las neurociencias que hay una bio-neuroplasticidad diversificada en cada ser humano. Entonces, no podemos hablar que yo pienso igual que vos, que analizo igual que vos, que observo igual que vos y que voy a llegar al mismo resultado de la vida, porque la vida no es lineal. Esto lleva a decir que hay un dominio de observación. Los dominios son para manejar, para relacionarse con otros, para cocinar, para leer, para hacer oralidad. Hay diferentes dominios. Entonces, si yo encajo la conversación y el juicio del dominio, yo ahí tengo más caldo de cultivo que me puedan hacer de campo de operatividad para analizar si eso me va a servir, me va a acercar a donde me quiero mover o me va a alejar. Y las afirmaciones que están rondando alrededor del juicio me hacen de estándares. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un celular hoy, este celular es muy bueno porque me recibe todos los mensajes, porque tiene una buena cantidad de memoria, pero yo lo estoy analizando desde mis estándares. Este análisis o llega al mismo resultado otra persona que está analizando si este celular le va a servir para tomar fotografías. Entonces, los estándares tienen que, y más en una conversación de coaching, los estándares tienen que estar identificados, porque yo no puedo hablar de la memoria y la persona puede estar hablando de las fotografías, porque no vamos a poder acompañar desde el enlace de los estándares. Entonces, ¿cómo fundamentamos entre los dos que estás hablando de un juicio que te puede validar, moverte al futuro o no? Y revisar los fundamentos del juicio contrario es sumamente importante, porque Rafael Echeverría vuelve a decir, muchas veces un juicio, como hay recursividad de acciones o recursividad de hechos, lo tomamos como afirmativo y fundamentado. Pero ¿qué pasa si le decimos a la persona, todos los hombres son infieles? Ajá, ¿y has conocido a algún hombre fiel? Puede que diga que no. Pero ¿qué sucede si el contrario está fundamentado? Y Echeverría dice, con que una sola afirmación fundamente el juicio contrario, ese juicio queda desfundamentado. Entonces, ese juicio al quedar desfundamentado en mi presente no me sirve para rediseñar futuro. Algo que necesitemos validar, porque yo estoy en la situación de igualdad sistémica con ustedes desde la lectura que hice del capítulo, entonces me gustaría, si tienen algo que aportar, algo para clarificar, acá todos escuchamos a todos. Perdón. ¿Seguimos? Echeverría dice que los juicios tienen doble cara. Por un lado, miramos hacia el futuro con los juicios, por eso hay que estar atentos, porque nos vamos a cerrar posibilidades. Los juicios nos quitan presencia, nos quitan ser esos observadores efectivos de la realidad. Pero también habla de quiénes somos nosotros cuando miramos lo que miramos. Por eso dice Echeverría que los juicios son las ventanas del alma. También trae esa correlación, ¿no? Juicios y ética. Todo depende del contexto, depende de la generación, depende de los valores. Y también dice, depende de los defectos, depende de los vicios. Y dice, la ética es un terreno en el cual tomamos posesión sobre el sentido de la vida. Ay, se me fue todo, chicos. ¿Qué pasó? Perdón. Me fui. Acá veo que está Eva de Naday. Está callada. Me está haciendo hablar a mí. Escuchando atentamente. Yo quiero que vos hables. No sabía que estabas.
Yo apenas la acabo de ver, acaba de entrar. No sé qué me pasó Bienvenida, con la Eva. presentación. ¿Ustedes la ven? No, No, no ahí la sí, vemos. Ahí sí. Ahí sí. ahí ya está. Hace este linkeo de juicios y ética, dice ética, terreno en el cual tomamos posición sobre el sentido de la vida y donde generamos aquello que hace que la vida merezca vivirse o de la manera correcta de vivir. Y él dice que nosotros nos acompañamos al futuro siempre encontrándole el sentido a la vida, pero nos olvidamos de que nosotros somos el que le damos el sentido. Yo no los veo a ustedes, no sé si ustedes me están escuchando a mí, pero Sí, se está viendo. Bueno, después él habla de los juicios y la forma de ser. ¿Que vivimos de juicios propios o acarreamos juicios de otros? Eso quiere decir, fundamentamos nuestras vidas para encaminarnos, para ver un futuro en posibilidad, o vivimos vidas infundadas. Y él dice que por lo general nosotros al vivir vidas con juicios ajenos, que muchas veces ni siquiera conocemos cuáles son nuestros juicios, perdemos la autenticidad, nos desidentificamos. Y eso muchas veces cuando no lo sabemos, cuando no los ponemos en la mesa, eso no nos permite abrirnos espacios para transformarnos. Él repite que la vida es evolución y transformación constante. Y otra de las cosas es que los juicios muchas veces nos llevan a las consecuencias o a las expectativas. Entonces, nos hace centrar en resultados esperados, deseados, y nos quitan de hacer una siembra en un presente para que la cosecha sea abundante. La autenticidad, ¿no? La autenticidad se va como perdiendo cuando tenemos esos juicios espontáneos, cuando en realidad algo nos desarticula, reaccionamos, nos tenemos que defender, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Enjuiciando los juicios que pronunciamos, nosotros ¿qué hacemos? Entramos en esa repulsividad, entramos en esa exploración de escuchar qué nos estamos diciendo, qué estamos diciendo de la vida, qué estamos diciendo de un otro, qué estamos observando de la realidad, de los hechos. Y que el ser humano es libre cuando ha sometido sus valores a un juicio crítico y puede concluir que sus juicios le pertenecen a él y no él a sus juicios. Entonces me volví a preguntar, ¿qué poder tenemos en el presente para poder transformar desde el soltar? No soltar el pasado porque tengamos que olvidarnos o porque tengamos que arrepentirnos, no, sino qué aprendimos del pasado y qué es lo del pasado que queremos seguir validando para movernos al futuro. Los juicios son la raíz del sufrimiento humano, dijo él, y yo me puse a pensar cuántas personas pierden a sus hijos y no pueden seguir adelante, y cuántas otras han resignificado el amor incondicional, han efectuado otras acciones que los lleven a ser otro tipo de personas con otra relación con la vida, con el amor, con los hijos, y eso a mí me llamó poderosamente la atención, y cuando leí Echeverría pude comprender la diferencia que establece entre estos dos fenómenos, el fenómeno del dolor y el fenómeno del sufrimiento. Y él dice, el sufrimiento es solo el envoltorio de la realidad que hace que ese envoltorio nos provoque mirarlo desde algo que nos lastima, no que nos nutre de aprendizaje. Comprometerse a no dejarse llevar por impresiones externas es ganar tiempo y reacción, y así llegar más fácilmente a ser amo de ti mismo. Luego habla también de los juicios con la confianza, que la confianza es necesaria para confiar en la vida, en los otros, en las relaciones, para confiar en el futuro. A mí me gustó cuando estuvimos en Team Power, cuando pudimos conectar con ese proceso de juicio de la confianza vital,
pero si no tenemos una autoconfianza tampoco podemos generar eso en la vida. Y que la confianza se nutre de consistencia, de validez, de fundamentación, de sinceridad, de competencia. En este segmento, en este capítulo, Echeverría habla de cómo nutrimos las relaciones, de qué es lo que queremos cosechar, hay que sembrar, porque no podemos generar confianza en el otro cuando hay una consistencia de incumplimientos, de faltas a nuestras promesas, de inconsistencia también en nuestras declaraciones, en nuestras ofertas. Entonces, la confiabilidad se nutre en el dominio de la confiabilidad. El manejo se nutre en el dominio del manejo, dice él. Por eso, como si cada una de las cuestiones tuviera su cajita, y en esa cajita vamos a tener los estándares y todas estas cosas. Ya vamos llegando al final y él habla del respeto también, y que el respeto nace y muere en el dominio del lenguaje y combinado con el dominio emocional. Y acá él dice de la integridad, de la legitimidad, de que aparece el otro porque en definitiva yo también le busco la forma de que el otro aparezca. Porque si yo en mi lenguaje no valido escuchar a un otro, respetar sus ideas, respetar su manera, en las sesiones decimos respetar el mundo del otro, escucharlo sin invadir su mundo, escuchando sus valores, escuchando su diseño de futuro, porque nos vamos a encontrar con tantos mundos diferentes y desde dónde generamos ese respeto para no intervenirlo, para no agredirlo, para que desde las preguntas nosotros podamos acompañarlo a generar un mundo más grande, pero sin meter el nuestro. Entonces, la ontología del lenguaje se sustenta en una determinada ética de la convivencia, basada en el respeto mutuo. Y les vamos a decir gracias porque este foro es a partir de ustedes. Es algo que nació con un propósito de querer profundizar, afianzar los actos lingüísticos. Sabemos del rol fundamental que generan, el contexto que generan ellos cuando empezamos a escuchar desde los actos lingüísticos las conversaciones para acompañar a un ser humano, a un cliente. Y entonces, gracias nuevamente porque a partir de eso, porque aparecen ustedes, estamos nosotras. Bueno, la presentación ha llegado a su fin. Me enredé en algunas cuestiones que por ahí siento que necesito profundizar y sigo considerando que mi vida tiene muchos juicios que no los puedo como aterrizar. Entonces, Eva de Nadal, ¿cuál es el truco mágico desde la ontología del lenguaje para estar más atentos a los juicios en la vida? Bueno, buenas tardes a todos y una disculpa, terminó mi reunión y me metí, pero ya era más tarde. Lo que a mí me funciona es siempre preguntarme si hay alguien que está o pudiera estar opinando algo diferente a lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué quiere decir? Que la gravedad más grande que tienen los juicios es creer que son afirmaciones. Y las afirmaciones describen lo que ya fue o lo que acaba de ser. Y los juicios abren o cierran posibilidades. Entonces, si yo estoy diciendo es que es excelente la manera en que está presentando Dani, y yo me creo que es la única verdad, o sea, y que eso es verdadero, tal vez estoy cerrando una posibilidad que es un gap para tu crecimiento. Y ojo que estoy declarando algo súper positivo, con lo cual lo que nos dicen los juicios, no por positivo va a ser productivo. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿alguien estará opinando algo distinto? ¿Alguien estará diciendo o pudiera decir algo distinto?
Es la manera de saber si es un juicio o no es un juicio. Ahora, si yo digo, Dani, el 20 de septiembre a las 6 de la tarde está dando una conferencia o está dando una sesión en un foro, bla, 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 eso es una afirmación clarita que se puede cotejar. Recién te escuchaba que decías, las afirmaciones son estándares, ¿no? O nos permiten tener estándares. Las afirmaciones son datos. Los estándares también tienen que ver con una manera particular de relacionarme con algo. Léase, es parte de un juicio. El juicio, como tal, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿para qué digo lo que digo? Por supuesto. ¿Cuál es la autoridad que tengo para decir lo que digo? ¿Y cuál es el estándar? Entonces, si yo me pongo en mirar desde la impecabilidad, seguro que empiezo a detectar un montón de cosas que no están alineadas con la impecabilidad. Y yo miro mi casa y digo, el cuadro está torcido, hay demasiadas cosas ahí y no está limpio, se nota que allá hay un pelotazo de mi hijo. O sea, empiezo a ver desde la impecabilidad y ese es un estándar. La impecabilidad es que nada esté fuera de lugar, pero sigue siendo un juicio. O sea, para mí es bien clarito, sobre todo cuando desde mi autoexigencia empiezo a darme de latigazos y el drama queen. Bueno, ¿desde qué estándar estoy diciendo lo que digo? ¿No? Entonces, ¿y habrá alguien que opina algo distinto? Yo me diga, yo podría haber hecho millones de cosas. Desde que, no sé, desde que descubrí el mundo del coaching, he sido bla, bla, bla. Y otro viene y me dice, wow, Eva, pero mira todo lo que has hecho. Yo, no, no es suficiente. Ese es mi estándar. Pero sigue siendo un juicio. Eso es lo que quiero traer a la mesa. ¿Sabes qué ¿No? siento, Eva? ¿Qué? Que en definitiva vivimos como en trampas, ¿no? Como Sí, que siempre podemos movernos al futuro que queremos. Y no lo hablo desde lo filosófico, sino que siempre está la posibilidad en el presente de movernos. Ahora, diferentes estándares, sí. Diferentes caminos, sí. ¿Y por qué entonces el ser humano queda metido o encajonado en juicios? la verdad es que permanentemente estamos atravesados por los juicios. O sea, porque tenemos una manera de mirar, y justo esto es lo que estudia la ontología del lenguaje, y es la maravillosa, para mí, materia de los coaches, de tomar conciencia que no somos lo que somos lo que creemos que somos, ni tampoco el otro es lo que es la conversación que yo tengo acerca del otro. Con eso me relaciono. O sea, y esto lo habló Searle hace 1000 años cuando habló de los actos lingüísticos. Y entonces después hizo una relación de los actos lingüísticos y con la ontología del lenguaje, como qué pasa con el ser y el lenguaje. Y el maravilloso descubrimiento es el único animal que tiene el lenguaje para poder comunicarse somos los seres humanos. Eva, ¿y vos crees que Los hay... otros animales se pueden comunicar, pero no son lingüísticos. Ojo el piojo. Hola, Nati, bienvenida. Hola, Después te Nati. pasamos la grabación de los minutos que llevamos hasta el momento. Ah, ok. Empezó a las 6, ¿no? ¿O no? A las 8 de Argentina, tú estás en México, ¿no? Ah, ok. Sí.
Yo pensé que era a las 6 y venía corriendo, sorry. Eva, la última pregunta y dejo que las chicas, porque me da mucha curiosidad de esto, ¿no? No sé si por ser occidentales estamos muy parados hacia, Sí. creemos que transitamos y que creamos futuro, pero creo que en vez de estar parados desde nuestro lenguaje, desde nuestra ontología interna hacia el futuro, es como si le diéramos la espalda al futuro y nos regeneramos pensando en función del pasado. ¿Puede ser? Mm, yo no digo que sí, no digo que no, te doy mi punto de vista. Creo que la perla maravillosa que tiene el coaching es que viene desde el futuro. Y justo, cualquier otra disciplina mira desde el presente hacia el pasado. La terapia mira del presente hacia el pasado y busca una reestructuración o una generación buscando la causa raíz de determinados eventos en tu vida. Entonces se queda atrapado en ese pasado. Y para mí lo maravilloso que tiene el coaching es que te invita a pararte en el futuro que estás comprometido a crear. Y si ya lo lograste y miras, sí para atrás, pero para tu presente, no para tu pasado, contame cómo lo lograste. O sea, cuando la declaración es los juicios abren y cierran posibilidades, es porque esta cantidad de juicios que tenemos, en función de ese resultado que que queremos alcanzar y estamos comprometidos, nos acercan o nos alejan. O sea, ¿cuáles son los juicios? Y no, a mí no me gusta hablar de juicios negativos y juicios positivos. Yo creo que hay juicios productivos y juicios improductivos. Entonces, ¿cuál es ese juicio que te acerca a ese resultado? ¿Cuál es el que te aleja? Y si ese que te aleja te está embargando, ¿para qué querés mantenerlo? ¿Para qué te está sirviendo ese juicio? Entonces, cuando nosotros los coaches hacemos estas preguntas, lo que queremos es evocar conciencia de si ese juicio es un habilitador, un acelerador o un stopper. Ese es el cuento. Y para mí también hay otra cosa que tienen los juicios precioso, que es el juicio me constituye de alguna manera en la oferta que soy al mundo. Y entonces en esa oferta, la pregunta que me tengo que hacer, ¿este juicio me está empoderando para la oferta que quiero ser para el mundo? Ese es el poder que tienen los juicios. La buena noticia es que nosotros somos los creadores. El juicio me sirve para potenciar la oferta que quiero ser en el mundo. Si yo me digo no voy a poder, ¿es un juicio que me abre posibilidad? No, por supuesto que no. En la pandemia lo que nos ocurrió fue, muchos dijeron, ok, esta es una oportunidad, y muchos otros dijeron, no puedo y bajaron la persiana. Ya. Unos dijeron, ok, como dice el autor del Cisne Negro, unos dijeron, ok, y otros se dieron por nocaut, ¿no? Y quedaron fuera de la jugada. Y así fue, literal. Un juicio abrió y otro juicio cerró posibilidades. Ante el mismo evento. Y ahí se validaron los estándares, porque Echeverría dice que, por ejemplo, Napoleón, buena parte, Sí, fue que se convierte en líder porque el que hace innova desde los estándares y que eso hace que se provoquen los cambios y los éxitos, ¿no? Entre comillas. Entonces, como personas, si cambiamos los estándares, nos movemos a juicios que aceleren y total, total. Si tienen oportunidad, vean la película de Enrique V. Y dice, los happy fews, ¿no? Y los happy fews son los que ganan la guerra.
Era imposible que ganaran. Si yo comparaba desde 2 o 3 locos versus una fuerza militar enorme. ¿Qué hizo que la ganaran? El creer que sí podían hacerlo. La declaración, vamos a ser caballeros de la corte. Y fueron caballeros de la corte. Maravilloso. ¿Alguien Hermoso. quiere traer algo? Preguntar, aprovechemos porque tenemos al experto de odontología entre No, no, nosotros. no, 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 no. Yo tengo como mi cuento armado, digamos, y de tanto transitar por el camino, me gusta mucho tener como ejemplos pero no experta, o sea. Bueno, a veces es un juicio. Ah, Bueno, pero yo considero desde mi estándar. claro, claro. Ahí está puesto en práctica el estándar. Está buenísimo, está buenísimo. Si yo te contara mis juicios, Eva, Mejor no. ¡Qué guapa! porque le digo a Dani, Qué tú guapa la aviéntatelo Marian. todo solita porque es bastante profundo y Ya yo me nomás dejó te voy a sola escuchar. en este juicio, me dejó sola. Así somos, así es, justo. Eso es lo que nos permiten los juicios. Y tu juicio es como yo estoy compartiendo, no estoy ni me pongo en un lugar de experta, comparto lo que yo interpreto de esta lectura. Y fluís maravillosamente. Estás muteada, Mari. No, que te digo que cuando tú concluiste tu exhortación, te trajiste muchos juicios y los tiraste. Creo que me equivoqué, estoy consciente, debo de, esto es. Entonces, imagínate, todos somos viciosos, Sí. pero la verdad, a mí me encantó mucho. Algo que yo rescato de todo esto es la parte que donde habla sobre la confianza y el respeto. Cuando hay honestidad y cuando somos claros con lo que decimos, podemos cuidar nuestra relación con quienes nos toque estar juntos, compartiendo o tener una relación. O sea, es maravilloso todo como lo describe Echevarría. Y yo me quedo con esa parte, porque, y reinventar, la palabra lo mencioné al principio, ¿no? De esos juicios que nos hacemos, cómo nos reinventamos para poder diseñar nuestro futuro y no quedarnos en el pasado. Y lo dejo ahí porque es bastante, como lo dijo Raquel, muy complejo. Yo sumo esto, Marian, lo que decís que, no sé si me escuchaste, que te ves guapísima con ese Ay, azul, gracias. esos colores, hermosa. Que yo rescato esto, que siempre nos hagamos la pregunta de si esto que yo estoy diciendo me sirve para lo que quiero lograr. ¿Este juicio me empodera o este juicio me debilita? O sea, y si es un juicio que me debilita, ¿para qué lo hago? O sea, ¿de qué no me estoy pudiendo hacer cargo? ¿De qué? O sea, hay un montón de cosas que se disparan atrás de un juicio. No es solamente, como dice la gente, es una opinión, si querés tomarla y si te... No, no. El juicio genera realidad. El juicio impacta en la vida de otro. ¿A poco no tenemos metido en la cabeza algo que alguien nos dijo alguna vez? Y tal vez lo dijo así como al azar, pero nosotros impactó de una manera que lo seguimos recordando a lo largo de la vida. Pues a mí me dijeron de que mi voz era ultratumba. ¿Te Imagínate, acuerdas? imagínate. Ay, siempre me acuerdo cada vez que hablo, digo yo, mi voz parece ultratumba. Claro, entonces hay ultratumba que puede ser para el down y hay ultratumba que puede ser para el up. Entonces, ¿dónde me quiero parar? En el up. ¿Para qué voy a mirar del down? ¿No? Pero no dejan de ser juicios. Raquel tiene la mano levantada. Perdón. Sí, sí, la verdad que estoy orgullosa de compartir con ustedes este espacio
Y bueno, y me atrevo a comentarles algo. Eh, Realmente con todo este tema de juicios, por ahí cuando yo escucho que me relatan algo y que es todo negativo, todo negro, yo se me cruza la cabeza y decir, bien, algo positivo, algo bueno, debemos sacar de esto. ¿Está? Y ahí también entran a jugar un poco esos estándares. Pero, por ejemplo, me ha pasado este último tiempo que se ve que yo cuento, ¿sí? Lo positivo, porque la devolución del otro es muy interesante. Entonces yo ahí dije, wow, ¿qué está pasando? Estoy cambiando ciertas realidades. ¿Para qué contar eso y transmitir eso que ya no me sirve? Entonces eso siempre veo eso. ¿Qué es lo positivo? En cualquier relato, en cualquier comunicación, ¿sí? Eso, nada más. Me ¿Yo encantó eso. puedo sumar algo, Raquel? Sí, por supuesto. Que yo digo justo lo que estás trayendo. Insisto con lo de constructivo o no constructivo. Porque si yo lo enmarco en negativo, pareciera que todo enojo es negativo, por decirte. Y muchas veces es necesario que el cliente pueda tomar contacto con su enojo, Ujú. pueda vivir su enojo y pueda decir, y pueda identificar qué le pasa con su enojo, qué emociones aparecen, qué juicios aparecen, qué... Entonces, siempre es importante para mí como ponerlo en el contexto adecuado. Traer algo que pareciera negativo, si va a terminar siendo productivo para el fin, por ahí es bueno traerlo. Ahora, si lo traigo para ser drama queen, donde lo único que provoco es lacerarme, no, Ujú. eso no me Claro, sirve. claro, es como para poder visualizar un poquito mejor el futuro. Eso, Quizás es como eso, decir, exactamente. eso. Sí. Gracias, Eva. No, contra. No, sabes que escuchando a Raquel y escuchando lo que tú dices, toda esta semana yo me he movido por mucho juicio. Dani lo sabe. No voy a entrar en detalle, pero algo que me hizo ahorita el clic a lo que trajo Raquel es que la chica que me estaba ayudando en el trabajo, yo la he evitado. Ella me dice, vente, búscame cuando tomes descanso y yo me hago la tonta. Porque al principio la manera como yo vi lo que ella me traía, que me trajo un montón de cosas, un montón de juicios, por decirlo así, no me gustó. Y yo dije, yo aquí no voy a abrirme, y me cerré y ahorita me hizo conectar con eso. Y es algo que me hace pensar que debo de abrirme y viendo dónde yo puedo ser posible, sacando de una relación que obviamente no la voy a ampliar, pero sí cuidarla de alguna manera porque estamos en el mismo área de trabajo. Pero mi intuición en el momento fue, mejor la evito, fíjate, y me conecto con lo que trajo Raquel. Como dice, me cayó la ficha. Y, y esto ya viene del otro palo que tiene que ver con la neurociencia, pero esa inteligencia intuitiva, uno tiene que darle un espacio y escucharla. O sea, ¿qué me está diciendo que yo todavía no puedo poner en palabras? Sería el cuento, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y escucharte. Es decir, tomar distancia, mirar, separar juicios de afirmaciones. ¿Sí? ¿Es así? Echeverría dice convertirnos en el amo de nuestra propia morada, ¿no? Y digo, bueno, nuestro ser puesto al servicio y como regalo de la vida. Y decía entre mí, ¿cuál es el antídoto para provocar eso? Y recién escuchándote, Eva, con lo que mencionabas con respecto a lo de Marian, digo, esa pausa, ese reset, que muchas veces no significa un tiempo extendido, sino unos segundos y operando desde la curiosidad como para ver qué información
lo que siento, lo que veo, y creo que como seres humanos no estamos habituados a hacerlo. Pero cuando empezamos de última a entrenar y decir, bueno, esto que estoy sintiendo es algo que me pertenece o es algo que estoy observando, es algo que estoy validando, porque también nos va a jugar mala pasada el pasado, ¿no? Los hechos que hemos transitado, lo que hemos... Pero claro, ¿con quiénes? ¿Con respecto a qué? Es como si nos gustara traer la mochila constantemente a todas las vivencias presentes e inclusive desde ahí, con el mal impacto de que ahí diseñamos futuro. Estás muteada, Eva. Te silenciaste. Ay, Solamente decía, nada, que acuerdo con lo que está diciendo Dani, que sí es un permanente reinventarse. Y para reinventarme tengo que ver esa morada en la que estoy. Hoy a la mañana estuve con otro coach y él me decía, ¿qué disfrutás? ¿No? Y todo lo que yo dije tenía que ver con el servicio para otros. O sea, todo lo que disfrutaba era esta conexión, esto, otro. Ok, me dice, ¿y si ahora lo aplicaras para vos? ¿Cómo sería conectar con vos? ¿Cómo sería todo esto que tenés de curiosidad, de permitir que la gente pueda crear, tener otra mirada, lo haces para vos cada día? Yo digo, wow, qué simple, ¿no? Pero es, otra vez, es un juicio si quieren, pero qué bueno. Y lo que me llevé de ahí, dije, ¿cuál es mi capacidad creadora para mí misma? Porque cuando yo tenga esa capacidad creadora para mí, voy a multiplicar al, al, al resto, a lo que quiero, lo que me fascina y me apasiona. Es reinventarse. Y es mirar la morada en la que estás. Y muchas veces ocurre en transparencia porque no lo vemos. Sí, Bueno, es un trabajo que no termina más. no termina. No termina, pero lo más grave es que muchas veces ni empieza, Dani. Ni siquiera tomamos conciencia, trabajamos, estudiamos, nos comemos todos los diplomados, programas, lo que se te ocurra, para hacerle la vida más fácil a otros. Bueno, ese es mi cuento, ¿no? Cómo alivio los dolores, cómo genero una nueva mirada. Y por casa ocurre en transparencia. Está buenísimo. Sí. Nati. No, llegué a lo último, pero está muy, muy interesante esto. Y nada más me pongo a pensar que esas declaraciones, digo, no sé si ya lo platicaron o no, pues ¿dónde pones el foco? Y si lo pones en esos juicios, esas anclas, pues no puedes avanzar. Entonces, pues si quieres un ancla, pero hacia el futuro, que te impulse como si fuera un perro que te jalara, ¿no? Y soltando, decían de la mochila, sí, también revisa esa mochila, porque sigue el coach es qué tienes en esa mochila, que te sirve o no. Y eso es el diario, ¿no? Que dices que esto que traigo en la mochila, esto es mi esencia. Y dices, ¿realmente es tu esencia o nada más te estás haciendo coco washing porque así debe de ser? O sea, no sé, te quedas pensando. Sí, Y hay que abrir esa mochila, no nada más cargarla. sí, sí. A mí, y se los quiero compartir, lo que más me conecta en este momento es con ese desafío de reinvención constante que tenemos. O sea, desde dónde asumimos la responsabilidad o la asunción de futuro desde una creatividad constante.
Y Echeverría dice, es la combinación entre dos cosas, aprendizaje, innovación. Ahora, ¿cómo le hacemos para cacharle la vuelta? Eso es lo que hoy me cuestiono. Una cosita más, perdón. Cuando vos hablas de esa innovación y todo, yo me da la leve impresión que hacer todos estos pasos, ¿no? Es la transformación, que es tan maravillosa. Y cuando Eva recién decía, y para mí, siempre es para el otro, yo creo que también es algo, no sé si mágico que, pero en algún momento también lo hacemos para nosotros. Porque ver cómo el otro se transforma es una manera que nosotros también lo hacemos. Yo antes me cuestionaba cosas y decía, mira vos, yo se lo dije hace mucho y me refutó esto, y ahora lo está haciendo ella. Y antes capaz que le decía, ¿te acordás cuando vos me decías que esto no se hacía? Y ahora aplaudo. Y digo, qué bueno. Entonces es un poco como que yo también siento esa transformación, me parece. Y un poco también al escucharme a mí, me parece, no sé. Sí, yo comparto, Raquel. Lo que digo es, si esa pregunta o toda esta energía en que yo pongo para que el otro pueda crear, para que el otro pueda generar, me lo diera a mí misma y dijera, ok, y si me tomo este espacio para la nada misma o para la creación de algo, seguramente mi manera de provocar los espacios y evocar conciencia serían mucho más poderosos todavía, porque me lo puse yo en el cuerpo. Seguro. Sí, sí, Eso. tal cual. Camarilú dice, gracias por este recordatorio a reevaluar mi juicio, para luego ver los de los otros. Y por esta nutritiva experiencia les envío un abrazo, perdón. Gracias, Marilú. Gracias. Otro para ti. No, bueno, y que ya estoy de salida con mi esposo, que vamos a cenar, pero me estaba vistiendo y la seguía escuchando porque no puede, ya me está esperando allá afuera, pero les digo, saben que estuve antes en una reunión que me llevo tanto de ustedes acá, pero estuve con otras coaches y salió lo de la mochila, el soltar, que tanto soltamos y ahora que dijo, ¿cómo es tu nombre? Natalie, Abrir la mochila. Me llevo eso también, o sea, me llevo de todas y muy, muy agradecida. gracias por estar, Marilu. Y No, feliz disfruta esos noche. alimentos. Sí, sí, ya tuve bastante de esto, ahora voy al otro. Un abrazo, feliz fin de semana y me encantan estos espacios. Gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, La verdad que eso está bastante profundo y yo quisiera decir continuemos porque son muchas cosas que ahorita se me han venido a la cabeza, pero para ir cerrando, porque la verdad nos vamos a pasar otra vez del tiempo. Ya llevamos 1 hora y 30 minutos. ¿Cómo vienen, chicas? ¿Qué quiere que pase? ¿Paramos aquí o continuamos? Yo me tengo que desconectar por 3 minutos en lo que bajo y me puedo conectar desde el teléfono. Ustedes díganme, si continuamos, me conecto. Y si no, tengo que bajar ahora. Raquel, Natalie. Bueno, vamos 15 minutos, vamos 15 minutos más, vamos 15 minutos más. Yo estaría, no sé, me encanta. La verdad que es un lugar que lo disfruto tanto y aprendo tanto, por Dios. Qué bendición haberlas encontrado. No, y gracias a ti por estar y por ser fiel, porque ella no se ha perdido ningún encuentro, ha estado ahí, de pie. Bueno, bajo y me conecto. Ok, tranquila, perfecto. Gracias. tranquila, mil gracias por Besos, acompañarnos. besos. La verdad que son unos intercambios nutritivos donde todos aprendemos de todos. Sí, Dani, ¿te parece que lo terminemos acá, finalicemos, paramos el récord porque se va a alargar mucho para poderlo subir Sí. y después hacemos una